Doctor Pérez de Hacha, bienvenido a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República, que por instrucciones de la Junta de Coordinación Política abrió un espacio a cada una y a cada uno de los aspirantes hasta por 10 minutos para que compartan con nosotros su aspiración a ocupar la Fiscalía General de la República. El procedimiento es el siguiente: frente a nosotros hay un cronómetro que le servirá para ir orientando su participación. Un minuto antes de que termine ese plazo, le pasarán una tarjeta para que pueda elaborar una conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Un gusto estar aquí con ustedes. En lo que corresponde a mi perfil personal, obra en el expediente mi currículum y mi semblanza de vida. Me gustaría hablar de temas conceptuales que tengan que ser operativos, por supuesto, en aras de plantear cuál sería mi visión de la Fiscalía General. Empezaré por señalar que el tema de la autonomía no tiene por qué concebirse de una manera errónea. A lo largo de los 4 años, desde que se publicó la reforma constitucional, se tiene la visión o la percepción de que tiene que operar al margen del Estado, no de manera ilegal e inconstitucional, como si fuera un poder paralelo al Estado, con algunos problemas que desde mi punto de vista son serios. En un órgano constitucional tradicionalmente son órganos colegiados, el INAI, Banco de México, y en el caso de ciertas entidades como la Auditoría Superior de la Federación, están adscritas a otra dependencia. De ahí el riesgo que una Fiscalía General tome caminos incontrolables. Es cierto desde mi punto de vista que tiene que haber una garantía de inamovilidad en la Fiscalía General, pero también tiene que haber una garantía de remoción, sobre todo considerando que son 9 años el término del nombramiento. 9 años que excede con mucho a lo que es el plazo para el Ejecutivo Federal, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que entenderse en un concepto racional, un concepto razonable de la Fiscalía General. La autonomía tiene que ser en un esquema de coordinación y colaboración con otros entes y entidades públicas, con el mismo Ejecutivo Federal, el Gabinete de Seguridad Pública, el Poder Legislativo, por supuesto, el Judicial, en la medida de que se tiene que interactuar decididamente en estas materias. Se tiene que interactuar con el AUIF, el SAT, el INAI, con las entidades federativas, con las organizaciones sociales, empresariales, académicas. Se tiene que interactuar con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de protección de víctimas, es decir, de grupos vulnerables. Hay un concepto que tiene que manejarse en ese tenor, no de manera aislada. En cuanto a las acciones que tienen que emprender la Fiscalía General, unas son de plazo inmediato, sobre todo considerando que tiene que transitarse en un año de transición precisamente, y así lograr que desde la experiencia se logre un modelo adecuado de Fiscalía General. Lo bueno es enemigo de lo mejor es enemigo de lo bueno. Se tiene que trabajar en aras de lograr y entender que lo que se tiene ahorita fue lo mejor que se pudo consensuar en términos políticos y en términos sociales. En esta transición, entonces tenemos que hacer un adecuado análisis de la incidencia delictiva, como lo planteo en mi ensayo, desde la ciencia, desde la experiencia y desde la inteligencia que tenga que aplicarse en función de la información que se tiene en todo el sistema de procuración de justicia, muy rica y muy interesante. Tiene que haber, desde mi punto de vista, un ataque frontal a 4 bloques de delitos. Uno, el tema de la corrupción, que me ha tocado vivir de cerca en el Comité de Participación Ciudadana. De manera destacada, las empresas fantasma. Son el modelo más útil y eficiente que se tiene en esta etapa para defraudar al fisco, para
financiar campañas políticas, para desviar recursos públicos, los desfalcos, y para lavar dinero. Yo creo que ese modelo tiene que atacarse. Se insiste mucho en manejarlo desde la perspectiva fiscal, pero desde mi punto de vista tiene que haber reformas legales complementarias, impulsados desde la Fiscalía en coordinación con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, y en su caso también con la Auditoría Superior de la Federación. Violaciones graves de derechos humanos es otro de los capítulos que tiene que entenderse. No podemos tener casos como México 68 replicados en estos tiempos. Ayotzinapa, Tlaxcala, Atenco. Tiene que haber una verdad cierta, no verdades a medias de lo que sucedió, ni atender esquivamente toda esa temática. Se tienen que atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del INAI, que ha sido muy enfático en estos temas. Se tiene que esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso concreto de Ayotzinapa. También hay delitos que alteran la paz social y muchos de ellos son del fuero común, ciertamente, y eso exige una colaboración decidida con las procuradurías o fiscalías generales de los estados. Secuestros, extorsiones, básicamente. Y el otro rubro es la delincuencia organizada, que hoy lo estamos viendo con el robo de combustibles, el llamado huachicoleo. Es un tema que se tiene que atender prioritariamente. Mientras no se descabecen ese tipo de organizaciones que llegan, empíricamente lo afirmo porque me toca ver, si no se descabezan, el problema no va a poder solucionarse. No se trata de encarcelar o acusar penalmente a personas de bajos recursos para inflar la estadística de que está actuando la Fiscalía General, que es como se tiene ahorita. No se trata de inventar culpables inocentes, que generalmente también, por desgracia, son las personas de mejores recursos. Y mucho menos se tiene que utilizar la Fiscalía General como instrumento de persecución política. Yo creo que en la renovación, regeneración del modelo de procuración de justicia, estos temas tienen que erradicarse por completo. La Fiscalía está para aplicar la ley. Tampoco está la Fiscalía para ver si se aplica o no la ley de manera privilegiada. Todo tiene que ser con base en una estrategia fundamentada en lo que comenté ahorita, un análisis de incidencia delictiva. Y por último, el cuarto bloque de delitos que tienen que perseguirse con determinación es la defraudación fiscal, que tanto daño hace al erario público, y junto con la corrupción y el lavado de dinero. Y en esta parte sí debo llamar la atención a esta soberanía, a esta comisión, de que hay que realizar un trabajo intenso desde la Fiscalía General con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, porque algunos precedentes justificados, porque así lo marca el texto constitucional, han coartado la fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera para asegurar activos. Y segundo, en los delitos, sobre todo de perfil económico, pero no solo ellos, en donde se requiere información bancaria que ha sido solicitada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Suprema Corte de Justicia en junio del año pasado declaró inconstitucional el procedimiento. Esto significa que se pone en riesgo todas aquellas averiguaciones previas y carpetas de investigación en donde haya solicitud de información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso sucedió en un caso de extorsión local en el estado de Guerrero, pero se empieza a multiplicar en todo el país. Ese es uno de los grandes temas pendientes, porque si queremos combatir la impunidad, acabar con ella, ese es uno de los grandes talones de Aquiles que tiene el sistema de procuración y de impartición de justicia en este momento. Y la estadística así lo demuestra. Otro de los aspectos centrales, dos más para cerrar la plática, tiene que ver con los derechos humanos de los justiciables y de las víctimas, que otros de mis colegas aspirantes han presentado. Definitivamente un esquema de procuración de justicia que no vea a las víctimas, que no atienda a las víctimas,
es una procuración de justicia correspondiente a un modelo ya superado. La Fiscalía especializada en derechos humanos tendrá que tener un área específica de atención de víctimas. Y por último, el plan de transparencia que tiene que implementar y de rendición de cuentas la Fiscalía General. Tiene que ser una transparencia proactiva, tiene que ser una transparencia accesible a la ciudadanía en línea de manera dinámica. No podemos estar con los modelos en que la Fiscalía, la Procuraduría General o Fiscalía continúe con un esquema de opacidad completo. Para cerrar, me quiero referir solamente a el servicio profesional de carrera. Es el puntal de la Fiscalía General. Los policías, los ministerios públicos, los servicios periciales tienen que ser capacitados, tienen que ser respetados, tratados con dignidad. Hay un anatema, se ha satanizado las labores realizadas por ellos. Me consta que gran parte del personal que labora en la Procuraduría General de la República es digno de respeto y hace su trabajo con profesionalismo. Por ello, me parece que hay que eliminar, y ya está una propuesta presentada aquí en el Senado por una senadora de Morena, hay que eliminar la disposición constitucional, el artículo 123, apartado B, fracción 13, que permite el despido de ministerios públicos, policías de investigación y peritos de manera injustificada y no obstante que ganen el juicio no pueden ser reinstalados. Todo la Constitución lo deja en un tema económico. Me parece que la dignidad de los trabajadores de la Fiscalía General es también tener un trabajo decoroso y que se respete su fuente laboral. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Pérez de H. Que tenga buena tarde. Le pido a la Secretaría Técnica lo acompañe e invite a esta sala al licenciado Ontiveros. Con permiso.